Fue el hombre más temido del Tercer Reich, el cerebro detrás de la solución final y el posible sucesor de Hitler. Hoy conocerás la historia del ángel de la muerte nazi, Reinhard Heydrich. Pero antes quiero que me contesten en los comentarios. ¿Su muerte fue uno de los principales factores que influyeron en la pérdida de la guerra para Hitler? ¿Qué hubiera sucedido si no era asesinado? Reinhard Tristan Eugen Heydrich nació el 7 de marzo de 1904 en la ciudad de Halle an der Saale, Alemania. Creció en el seno de una familia acomodada y culta. Su padre, Bruno Heydrich, era músico, compositor y director de orquesta, además de fundador del Conservatorio de Música de Halle. Su madre, Elisabeth Kranz, provenía de una familia de buena posición y era profundamente religiosa. Desde niño, Reinhard demostró un talento excepcional para la música y el violín, lo que más tarde le ganaría el apodo de «el verdugo violinista». Su entorno era estricto, disciplinado y con valores nacionalistas muy marcados. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial y la derrota alemana en 1918 dejaron una huella profunda en el joven Heydrich. La humillación del Tratado de Versalles y el caos económico de la posguerra alimentaron en él un creciente resentimiento y una búsqueda de orden absoluto. En su adolescencia, Reinhard se destacó por su inteligencia, pero también por su arrogancia y carácter reservado. Era un atleta, practicaba esgrima y natación, y ya en esa época mostraba una necesidad de control y poder sobre los demás. Su pasión por la perfección y su falta de empatía serían rasgos que lo acompañarían toda su vida. En 1922, con solo 18 años, se unió a la Marina alemana, la Reichsmarine, buscando una carrera estable y un lugar donde aplicar su disciplina y ambición. Pero incluso allí, su carácter altivo y distante generó tensiones. Heydrich comenzó a ascender lentamente dentro de la Marina, ganándose respeto por su eficiencia, pero también rechazo por su frialdad y arrogancia. Sin embargo, su vida cambiaría drásticamente por un hecho inesperado, un escándalo amoroso. En 1931, Reinhard Heydrich tenía una prometedora carrera en la Marina alemana. Era un oficial disciplinado, respetado por su precisión y seriedad, pero su destino cambió abruptamente por una decisión personal, un romance indebido. Heydrich estaba comprometido con Lina von Osten, una ferviente simpatizante del partido nazi. Sin embargo, se descubrió que mantenía una relación paralela con otra mujer. A raíz del escándalo y las presiones sociales, Heydrich fue expulsado de la Marina por conducta inapropiada. Tenía 27 años, sin empleo y con su reputación arruinada. Lina, lejos de abandonarlo, fue quien le abrió el camino hacia su nuevo destino. Lo animó a unirse al Partido Nacionalsocialista Alemán y lo puso en contacto con Heinrich Himmler, el entonces líder de las Schutzstaffel, las SS. Himmler quedó impresionado por la mente analítica y la memoria fotográfica de Heydrich. Le propuso crear un servicio de inteligencia interno para las SS, con el objetivo de detectar enemigos del partido y garantizar la lealtad absoluta a Hitler. Así nació el SD, Sicherheitsdienst, el servicio de seguridad de las SS, dirigido por Heydrich. Su capacidad para reunir información, crear redes de espionaje y manipular a las personas lo convirtieron rápidamente en uno de los hombres más poderosos del régimen. En poco tiempo, Heydrich ascendió al rango de SS Sturmbannführer y se ganó la confianza total de Himmler. Ambos compartían una visión fanática del orden y la pureza racial, y Heydrich se convirtió en su mano derecha, el cerebro invisible de las SS. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, Heydrich ya era una figura clave en la consolidación del nuevo régimen. Fue él quien dirigió, junto a Himmler y Göring, la persecución de los opositores políticos y la creación de los primeros campos de concentración para comunistas, socialdemócratas y judíos alemanes. Su frialdad, eficiencia y falta de escrúpulos lo hicieron indispensable. Los demás jerarcas del Tercer Reich lo temían y lo respetaban. Incluso el propio Himmler llegó a reconocer que Heydrich era el hombre más peligroso del Reich. Con la llegada de Hitler al poder en enero de 1933, Reinhard Heydrich vio la oportunidad de transformar su sistema de inteligencia en una maquinaria nacional. Su ambición, disciplina y astucia hicieron que Himmler lo promoviera rápidamente al control del nuevo aparato policial del Reich. La Gestapo, Geheime Staatspolizei,
la policía secreta del Estado. Aunque oficialmente la Gestapo fue creada por Hermann Göring, Heydrich y Himmler la consolidaron bajo el control de las SS, creando así un sistema de represión que alcanzaría todos los rincones de Alemania. Heydrich, frío y metódico, diseñó estructuras de vigilancia para identificar, detener y eliminar a cualquiera que el régimen considerara enemigo. Judíos, comunistas, opositores políticos, sacerdotes críticos o intelectuales disidentes. Su reputación crecía. Hitler admiraba en él su eficacia y su absoluta falta de vacilaciones morales. Para el Führer, Heydrich representaba el tipo ideal del nuevo alemán: fuerte, racional, sin debilidades emocionales. Se decía en los círculos nazis que Hitler confiaba tanto en Heydrich que podía entrar a su despacho sin anunciarse, algo que ni siquiera Göring o Goebbels se atrevían a hacer. Muchos lo veían como el posible sucesor de Hitler por su inteligencia, juventud y fanatismo. Entre 1934 y 1936, Heydrich tuvo un papel decisivo en la eliminación de los enemigos internos del nazismo. Durante la famosa Noche de los Cuchillos Largos, en junio de 1934, fue uno de los principales ejecutores de la purga de las SA, junto a Himmler y Göring. Su precisión y rapidez en organizar los arrestos y ejecuciones de los antiguos camaradas de Ernst Röhm impresionaron profundamente a Hitler, quien lo recompensó con nuevas responsabilidades y más poder. Poco después, Heydrich unificó la policía criminal, Kripo, la Gestapo y el SD bajo un único mando, la Oficina Principal de Seguridad del Reich, RSHA, creada en 1939. Desde allí, se convirtió en el arquitecto de un Estado basado en el control total, el espionaje y el terror. Pero detrás de su imagen de perfección había algo más oscuro. Sus compañeros lo temían. Era calculador, distante, con una mirada fría que intimidaba a todos. Algunos, como Goebbels y Bormann, lo envidiaban y conspiraban a sus espaldas. Hitler, sin embargo, lo veía como indispensable. En privado lo llamaba el hombre de hierro de las SS. Heydrich había pasado de ser un músico con aspiraciones artísticas a convertirse en uno de los hombres más poderosos, temidos y eficaces del Tercer Reich. Su siguiente paso lo llevaría al corazón del horror, la planificación del exterminio. A fines de 1940, Reinhard Heydrich ya no era solo el jefe del aparato de seguridad del Reich. Era el hombre que definía las políticas de represión, deportación y exterminio en los territorios ocupados. Su eficiencia había impresionado a todos, incluso a Hitler, quien lo veía como un ejemplo de obediencia absoluta al deber nacionalsocialista. En septiembre de 1941, fue nombrado Reich Protector de Bohemia y Moravia, con sede en Praga, sustituyendo a Konstantin von Neurath. Hitler necesitaba una figura dura, implacable, que aplastara cualquier resistencia checa. Heydrich aceptó la misión con entusiasmo. En pocos meses se instauró el terror. Miles de opositores fueron arrestados, deportados o ejecutados. Su dominio fue tan brutal que los checos lo apodaron el carnicero de Praga. Pero su papel más siniestro no estaba en Praga, sino en Berlín. Desde mediados de 1941, Heydrich trabajaba en un proyecto que cambiaría el curso de la historia: la solución final al problema judío. Hasta ese momento, el régimen nazi había implementado deportaciones masivas, guetos y asesinatos en masa en el este. Sin embargo, Hitler y Himmler querían un plan más sistemático, más eficiente, que eliminara a toda la población judía europea. Heydrich fue el elegido para organizarlo. Su meticulosidad lo convertía en el hombre perfecto para transformar el odio ideológico en un sistema administrativo de exterminio. Fue así que el 20 de enero de 1942, en una lujosa mansión a orillas del lago Wannsee, en las afueras de Berlín, Heydrich presidió una reunión secreta junto a 14 altos funcionarios del régimen. Entre ellos estaban Adolf Eichmann, encargado de la logística de deportaciones; Joseph Bühler, del Gobierno General en Polonia; Wilhelm Stuckart, del Ministerio del Interior; Roland Freisler, jurista del Reich, y otros representantes de la SS, la policía y la administración civil. En esa conferencia, que duró poco más de una hora,
Heydrich presentó el plan para deportar a 11 millones de judíos de toda Europa hacia campos de exterminio en el este. Fue allí donde se oficializó, por escrito y con lenguaje burocrático, el exterminio sistemático de un pueblo entero. Heydrich dirigió la reunión con tono sereno, casi académico. Explicó los pasos administrativos, los métodos de transporte, la clasificación por sexo y edad y el uso del trabajo forzado antes del asesinato masivo. Eichmann, que actuó como secretario, tomaría nota de todo y posteriormente redactaría el protocolo de Wannsee, documento que décadas más tarde serviría como prueba irrefutable del genocidio planificado. Después de la reunión, Heydrich regresó a Praga convencido de que su futuro político estaba asegurado. Hitler lo consideraba indispensable, y muchos dentro del Reich creían que sería su sucesor. Era joven, carismático, inteligente y sobre todo implacable. Pero el destino tenía otros planes. El 27 de mayo de 1942, mientras se dirigía en su coche abierto hacia el castillo de Praga, dos agentes checos entrenados por los británicos, Josef Gabčík y Jan Kubiš, atacaron su vehículo. Heydrich fue gravemente herido por una granada que explotó junto a su auto. Murió días después, el 4 de junio de 1942, tras una infección generalizada. Su muerte desató una ola de represalias brutales ordenadas por Hitler y Himmler. Las aldeas de Lidice y Ležáky fueron arrasadas por completo. Cientos de hombres fueron fusilados y mujeres y niños deportados. Heydrich se convirtió en un mártir para el régimen, pero también dejó una herencia oscura. El sistema que había creado continuó funcionando incluso después de su muerte. El hombre que soñaba con ser músico terminó siendo recordado como uno de los principales arquitectos del Holocausto, un símbolo de la eficiencia fría y letal del Tercer Reich. Tras su muerte en junio de 1942, el régimen nazi organizó uno de los funerales más solemnes de toda la guerra. El cuerpo de Reinhard Heydrich fue trasladado desde Praga a Berlín, donde fue despedido con todos los honores del Reich. Hitler, profundamente afectado, lo llamó el hombre de hierro del nacionalsocialismo y afirmó que Alemania había perdido a uno de sus más valiosos servidores. Las calles de Berlín se llenaron de banderas negras y emblemas de las SS. La Orquesta del Estado interpretó música de Wagner y su féretro fue escoltado por altos jerarcas del partido y la Wehrmacht. En el discurso fúnebre, Heinrich Himmler lo calificó como el mejor de mis hombres y prometió continuar su obra. De hecho, en su honor, se creó el campo de exterminio de Sobibor bajo el nombre en clave Aktion Reinhard o Operación Reinhardt, programa que coordinó el exterminio sistemático de millones de judíos en los campos de Treblinka, Belzec y Sobibor. De esta manera, su nombre quedó ligado para siempre a la maquinaria del Holocausto. En los círculos del poder nazi, Heydrich había despertado tanto admiración como temor. Su inteligencia, ambición y frialdad lo hacían destacar incluso por encima de otros líderes. Algunos altos mandos, como Albert Speer, llegaron a insinuar que Heydrich podría haber sido el sucesor natural de Hitler si hubiera sobrevivido a la guerra. No obstante, su muerte temprana impidió comprobar si realmente habría alcanzado esa posición, o si, como muchos sospechaban, habría terminado siendo víctima de su propio ascenso. Lo cierto es que Heydrich poseía algo que muy pocos dentro del régimen tenían: la combinación perfecta entre obediencia militar y visión estratégica. No era un fanático gritón ni un político carismático. Era un tecnócrata de la muerte, alguien que transformó las ideas extremistas del partido en estructuras funcionales. Fue el ejemplo más puro de la burocracia del mal. Su esposa, Lina Heydrich, se mantuvo leal hasta el final. Tras el colapso de Alemania, fue detenida e interrogada por los aliados, pero nunca juzgada. Pasó el resto de su vida defendiendo la memoria de su marido, publicando memorias donde lo retrataba como un patriota malinterpretado, intentando separar su figura del Holocausto. Vivió en Alemania Occidental hasta su muerte en 1985, negando siempre la magnitud de los crímenes cometidos por el Reich. Los hijos del matrimonio crecieron en la sombra del apellido Heydrich. Algunos cambiaron de identidad y se mantuvieron alejados de los medios, mientras que otros reconocieron con vergüenza la herencia familiar. El propio hijo mayor, Klaus, murió en 1943 en un accidente, lo que sumó otra tragedia a la historia del clan.
Décadas después del fin de la guerra, los documentos de la Conferencia de Wannsee fueron hallados intactos en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán. El texto, que llevaba la firma de Heydrich, se convirtió en una de las pruebas más contundentes en los juicios de Nuremberg, demostrando que el genocidio había sido planificado desde las más altas esferas del poder nazi. Hoy, la mansión donde se realizó la conferencia es un museo y centro de documentación dedicado a preservar la memoria del Holocausto. En sus salas se exhiben fotografías, documentos originales, testimonios de sobrevivientes y copias del protocolo que Heydrich había dictado a Eichmann. En ese mismo lugar donde se diseñó la muerte de millones, hoy se enseña sobre la importancia de la memoria, la verdad y la justicia. Heydrich no gritaba, no gesticulaba, no pronunciaba discursos apasionados. Su poder residía en su calma inhumana y en su convicción de que todo debía ser ordenado, incluso el asesinato en masa. Para los historiadores, su figura representa la transformación del nazismo en una estructura administrativa moderna al servicio del crimen. El ideal del funcionario perfecto llevado al extremo del horror. Reinhard Heydrich murió joven, a los 38 años, pero su legado perduró como uno de los más oscuros del siglo XX. El hombre que soñó con ser violinista terminó componiendo una de las sinfonías más macabras de la historia.